noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas, bueno, entre otras muchas cosas, hay quien se ha equivocado y ha disparado a un petrolero de Rusia. Ahora voy con eso. En lo económico, mucha duda, pero sobre todo mucha alegría. De hecho, que haya mucha duda, y ahora voy con la banca, con las deudas, con los despidos, con que las tensiones geopolíticas crezcan, hace que el S&P 500 esté en máximos históricos. Y que Barclays, entre otras muchas cosas, y algunos otros, estén volviendo a decir que los tipos, en vez de bajar en junio, van a bajar en marzo. Está en eso ahora mismo el mercado, que va volando, enseguida lo vamos a analizar a sus historias, está con sus particularidades. Y si hay tensión geopolítica, pues mejor, porque eso es que los bancos centrales van a entrar en todo esto. Todo el mundo cree que va a haber soft landing y que igual es un poco más duro, a lo mejor en algunos puntos, pero que tampoco pasa nada, porque eso supone intervención de los bancos centrales, y eso siempre es positivo. Si no, insisto, que se lo digan al S&P 500 que hoy está en máximos históricos. Ahora vamos con eso, ahora cerramos Wall Street. Si me permiten, antes, en la parte de las claves geopolíticas, Estados Unidos y Reino Unido han atacado, bombardeado de forma aérea, la región de Yemen que lideran los hutíes. Hutíes, por eso yo muchas veces digo, les mal llaman rebeldes. Y digo les mal llaman porque aunque están enfrentados con la parte oficialista de Yemen, la realidad es que controlan buena parte de Yemen. Bueno, pues hoy han sido atacados directamente. Ayer, decíamos, anoche aquí, Rishi Sunak ha reunido de emergencia a su gabinete y está planificando una intervención militar. Bueno, pues se produjo de madrugada y ha durado hasta bien entrada la mañana de hoy, en Yemen. Unos bombardeos, insisto, importantes sobre ciertas infraestructuras y fábricas, entre otras muchas cosas que sirven para muchas cosas, pero particularmente, y por eso las atacan, para fabricar drones. Y ahora vamos con la otra parte. Yemen, en Yemen, tras esto, que han prometido, por cierto, venganza, y dicen que esto no va a quedar impune, Turquía o Irán han condenado el ataque, como socios de esa parte de los hutíes. Los hutíes han vuelto al mar, han vuelto a atacar varios cargueros, e incluso en ese afán de intentar disparar a cargueros distintos, se han equivocado. Digo, pero vamos por partes. A los ataques de Sunak y Biden, a los ataques de Estados Unidos y Reino Unido, Yemen ha respondido con protestas masivas. Unas protestas que además pueden ver ustedes enseguida en pantalla, unas protestas multitudinarias donde se han quemado banderas de Estados Unidos, de Reino Unido, de Israel, donde se ha producido evidentemente un malestar general importante. Porque, y esto también hay que tenerlo en cuenta, no esperaban los hutíes que la respuesta que fuera a dar Reino Unido o Estados Unidos no fuera en el Mar Rojo, sino fuera en su país. Y aquí es donde vamos con esta segunda vuelta de tuerca, si me permiten, y es que en esas manifestaciones y en esas promesas de venganza, lo que se ha producido es la advertencia de que esto lo van a pagar, ha dicho textualmente más de un mando militar de los hutíes. El miedo pasa ahora por si esto va a ocurrir también en las poblaciones, en Reino Unido o en Estados Unidos. Y por supuesto, pasa también, bueno, ahí tienen, fíjense, las protestas, las pueden ver, creo que de hecho las pueden ver en pantalla para que vean ustedes la magnitud de la protesta, de la manifestación que se ha producido en el día de hoy. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Miles de personas protestando contra esos ataques. Insisto, y en lo militar lo que ha ocurrido es que, decía yo, los hutíes se han vuelto a lanzar al Mar Rojo, los cargueros ya no pasan por allí ni de broma. Otras 4 grandes compañías navieras del mundo, bueno, globales, han cancelado sus rutas por ahí. Alguno ha llegado a hacer una U a la hora de entrar incluso en el Mar Rojo, dándose cuenta de que no era el día para pasar por el Mar Rojo. Y algún otro sí pasa. ¿Por qué? Bueno, pues particularmente porque viene de China o de Rusia y no tiene por qué fiarse de la coalición internacional. Y aquí vamos al meollo de la cuestión, si me permiten. Han atacado a un petrolero de Rusia, a un petrolero de origen ruso en el Mar Rojo. Un bombardeo que se ha producido por parte de los hutíes y que, según los informes, no está claro si el ataque iba a ser mayor. O sea, está claro que han impactado al petrolero, que no lo han hundido, cuidado con esto, pero parece que, dicen algunas agencias como Reuters, el ataque se abortó en medio precisamente de esa andanada al darse cuenta de que era un petrolero ruso. Es el segundo que atacan por error los hutíes, que además después, digo, con este aún no ha pasado,
pero con el anterior ya pasó que escribieron incluso una carta de disculpa al Kremlin para explicar que esto evidentemente no tenía que pasar y que no iban contra los intereses de Rusia en la zona. Bueno, ha vuelto a ocurrir, insisto, ha ocurrido hace apenas unos minutos, esto en concreto. Dentro de esa oleada que está intentando desplegar los hutíes de Yemen en el Mar Rojo otra vez para, bueno, pues responder también a Estados Unidos y a Reino Unido, que han elevado la tensión con el contraataque a los hutíes en territorio yemení. Insisto, todo esto mientras no se crean. El resto de cuestiones no están detenidas, quiero decir, perdonen. No es que como la guerra se va al Mar Rojo deja de existir en Gaza, en absoluto. Siguen los combates, siguen los enfrentamientos, siguen en realidad los desplazamientos en Gaza, donde ya estamos viendo la promesa de la entrada de ayuda humanitaria, pero no la realidad. Pero bueno, ya está sobre la mesa de nuevo esa posibilidad. Se habla de que se vuelve a negociar por los rehenes y sobre todo se sigue hablando de los combates entre Líbano e Israel que siguen acrecentándose entre las tropas. Hay que recordar, bueno, digo Líbano, digo mal, entre Hezbollah, desde Líbano, pero Hezbollah, que ya ha dicho que va a continuar con esto. Más allá de que Líbano pueda desplazar o no, Líbano, la parte más oficialista, pueda desplazar o no tropas para intentar garantizar la seguridad en la frontera, ya ha dicho Hezbollah que eso para ellos no tiene sentido. Que van a seguir. En un día en el que, como ven ahí, Israel se ha sentado ante la Corte Internacional de Justicia para defenderse de las acusaciones que en el día de ayer puso sobre la mesa Sudáfrica. Si me permiten, escuchamos y analizamos. The Genocide Convention was a solemn promise made to the Jewish people and to all peoples of never again. The applicant, in effect, invites the court to betray that promise. If the term genocide can be so diminished in the way that it advocates, if provisional measures can be triggered in the way that it suggests, the convention becomes an aggressor's charter. It will reward, indeed encourage, the terrorists who hide behind civilians at the expense of the states seeking to defend against them. To maintain the integrity of the Genocide Convention, to maintain its promise. Habla de esa convención, de cómo se acuñó el término y de qué es y qué no es genocidio Israel, y dice que no se puede hablar tan a la ligera de esto, que lo que está haciendo Israel es defenderse de un genocidio, no provocarlo, que se está infravalorando por el mal uso de este término y que desde luego se está haciendo mucho daño a la comunidad internacional con este tipo de acusaciones falsas, dice, y tramposas como la de Sudáfrica. Insisto, esto es la defensa de Israel, que a la vez añade que lo que están haciendo es combatir, enfrentar una guerra y atacar a unas personas que desgraciadamente en ocasiones se esconden, como estaban escuchando, detrás de civiles. Eso dice Israel, que dice también que detener la ofensiva allí, como le están pidiendo algunos, supondría favorecer a Hamás. En concreto ha dicho Israel también, en una línea argumental, que todo el equipo jurídico está pues enfrentando al equipo jurídico de Sudáfrica, y allí han dicho que esperan que no haya medidas cautelares para paralizar las operaciones militares en la franja de Gaza, y que Sudáfrica es verdad que lo ha solicitado para evitar un genocidio, pero dice que lo que se va a evitar con esas operaciones militares en la franja de Gaza no es un genocidio, sino que se va a evitar que se acabe con un grupo terrorista y que Israel pueda vencer a un grupo terrorista. A todo esto, ayer veíamos a Cuba, Irak, a Eslovenia, algunos otros sumarse al apoyo a favor de los argumentos de Sudáfrica. Hoy hemos visto a algunos, Estados Unidos era evidente que se iba a sumar al apoyo de Israel, pero lo ha hecho también Reino Unido y lo ha hecho también Alemania, que ha dicho que considera infundadas las acusaciones que hay contra Israel. Alemania sí entra en este mismo juego que propone Israel, en el que lamenta evidentemente las víctimas, lo ha hecho también Olaf Scholz, el canciller alemán, lamenta que ocurra esto, lamenta que todo esto se esté produciendo, pero dice, sin entrar a valorar las cifras, lo que está diciendo Alemania, y lo que dicen entre otros desde el gabinete de Annalena Baerbock, es que no se puede estar hablando de genocidio de esta manera y que es evidente que hay un conflicto, que hay una guerra, que las acusaciones al nivel al que se están realizando son infundadas.
que habrá que investigar cuestiones puntuales, pero que el nivel, la elevación de las cuestiones que propone Sudáfrica son excesivas. En concreto, insisto, han utilizado la palabra infundadas desde Alemania. Todo esto con respecto a ese conflicto en Gaza, respecto al conflicto en Líbano, Yemen, todo lo que está ocurriendo allí con un comercio internacional que se va a ver muy afectado. Y ahora en el repaso a los mercados vamos a ver lo que ocurre. Pero además hay que tener en cuenta que tenemos otros dos focos abiertos. Sí, Ucrania, ahora vamos con ello, y por supuesto lo que ocurrirá mañana en Taiwán. Mañana en Taiwán se producen elecciones. Elecciones que enfrentan al Partido Democrático Progresista, que es el partido actualmente en el poder, el partido de Tsai, que cambiando de candidato ahora con el Liu He, lo que va a hacer es proponer un poco lo mismo. Una medida entre lo externo y lo interno, por llamar de alguna manera, la relación con China, y en la que lo que se necesita es impulsar la parte de negocios y las libertades internas en Taiwán. Más allá de quién ayuda a quién o qué ocurre, ¿no? Un poco esa línea más que lleva, insisto, promoviendo libertades. Luego está el Kuomintang, que digamos que propone otro tipo de modelo de vida, más ligado a valores, bueno, pues previos, menos aperturista, y pretende ligarse más a la China continental, pero defendiendo una independencia de Taiwán, un régimen de Taiwán. Y luego hay un mix, que es el partido oficialista, el famoso Partido Popular creado para Taiwán. Creado in extremis, insisto, por el propio partido de Xi Jinping, con la intención de sumar votos y, quién sabe, o ganar o pactar, que en realidad es más la línea que llevan, pactar con el Kuomintang. Cuidado, no quiere nadie que haya guerra, pero como pase algo, esto va a ser un problema, insisto, lo dejo por aquí hoy antes de las elecciones, que no se diga que no se advirtió. No es probable, no. No está en el escenario habitual de prácticamente nadie, no. Pero, si existe una injerencia externa y pasa algo en las elecciones mañana, y o bien China invade o Estados Unidos mete de más la mano o alguna cuestión similar, podemos ver estallar una guerra allí. Llámenlo guerra proxy, llámenlo invasión, llámenlo toma de posesiones de algunos lugares, llámenlo como quieran, pero como las fábricas en Taiwán paren, el problemón mundial económico es espectacular. Insisto, y por volver a lo que iba, con esos tres partidos, parece que está muy reñido ahora que Kuomintang y el Partido Popular puedan juntos sacar más votos que el Partido Democrático Progresista actualmente en el poder. Insisto que este Partido Popular chino promete como dos cosas. Una, seguir manteniendo el aperturismo y la libertad que tiene Taiwán. Y dos, acercarle al régimen de Xi Jinping, como diría Joe Biden, pero en realidad, perdónenme la broma, acercarse más a la China continental, igual que propone el Kuomintang, pero no por valores, sino por economía, por cerrazón, y volver a una línea más parecida a la que ahora lleva Hong Kong, que goza de ciertas libertades, es verdad, que a lo mejor el Kuomintang podría, pero que es verdad que económicamente ya tiene una vinculación absoluta con China, con la parte de Pekín. Es lo mismo que busca ese partido, en este caso en Taiwán. En Taiwán lo que no quieren es guerra, lo que no quieren es jaleo. Lo que quieren es estar como están, tranquilos, vender sus cosas y estar, de verdad, con su tranquilidad, me van a perdonar. Pero en eso están. Lo dicen todas las encuestas, lo dicen las declaraciones de los propios ciudadanos cuando les hacen, cuando les ponen un micrófono delante. No quieren que haya historias. Pero Estados Unidos va a mandar el domingo una delegación y China hoy estaba advirtiendo de que hay ciertos complots. En concreto ha dicho el ejército de China que va a aplastar cualquier complot independentista en Taiwán, enviando un duro recordatorio de su amenaza de usar la fuerza contra la isla. Y esto llega antes justo de que todos los taiwaneses, insisto, acudan a las urnas. Desde el Ejército Popular de Liberación han sacado un comunicado diciendo que permanecen en alerta máxima en todo momento y que lo que van a hacer es tomar todas las medidas necesarias para aplastar resueltamente los complots separatistas de independencia de Taiwán en cualquier forma y salvaguardar resueltamente la soberanía y la integridad territorial del país. Consideran que aquí puede haber una injerencia. Hoy, Xi Jinping ha ordenado llamar a Nvidia, a Microsoft, a Apple, a las grandes tecnológicas que manejan datos en China,
para decirles que la semana que viene quiere hablar con ellos bien y tranquilamente porque necesita saber qué están haciendo en China, cuáles son sus proyecciones, un poco esta línea que viene llevando como cada 6 meses el gobierno chino con las empresas. La realidad es que se está diciendo, desde algunas de estas compañías, que en las llamadas también se está sugiriendo que mejor no tocar Taiwán en unas horas. Que no empecemos con cosas de problemas de redes, que no hay... Porque se cree y se temen unos y otros que aquí haya injerencia. Teme Estados Unidos que Xi Jinping, que el gobierno chino meta la mano también y ayude a ganar a los que tiene que hacer ganar, pero teme China que Estados Unidos se quiera pasar también de listo en una región que la propia Estados Unidos considera es de China. Y este es el caldo que está servido y que se va a cocer durante las próximas horas hasta las elecciones de mañana. Insisto, que no pase nada o tendremos una crisis mundial de escándalo. Con todo esto, les decía yo, otro de los focos importantes en geopolítica sigue siendo Ucrania. Hacía tiempo que no iba un líder en particular de la parte anglosajona a Kiev, lo ha hecho Rishi Sunak. En el día de hoy, para prometer ayudas, para prometer apoyos, en concreto, ha prometido dinero, ha prometido el envío de ciertas partes para fabricar armamento y sobre todo ha firmado una declaración curiosa que Volodymyr Zelensky ha considerado y ha calificado de todo un éxito y ha dicho textualmente: si esto lo hubiéramos firmado cuando en el 91 salimos de la URSS, no nos habrían invadido ahora. Eso dice Zelensky. ¿En qué consiste este acuerdo? En que si Rusia, cuando acabe esta guerra, vuelve a atacar Ucrania, entonces Reino Unido intervendrá militarmente. Dos cosas. Una, ha dicho Rusia que mucho cuidado con eso, e incluso con dejar destacamentos actualmente, porque eso supone una escalada en la guerra que no compete ya solo entonces al territorio de Ucrania. Y dos, vas a dejar que alguien gane, pierda o se quede como está, me da igual. Pero tú terminas la guerra y luego ya, si vuelve a haber otra, vengo. Yo no sé si esto lo celebraría como un éxito. Es parte, en todo caso, de una suerte de proceso, como ven, que va enfocado a que esta guerra tiene que ir terminando. Que es un poco el mensaje. Hoy, oficialmente, se han terminado las ayudas de Estados Unidos en dinero a Ucrania. Si va a haber más, tienen que reaprobarlas. No, de momento no está previsto. Entonces, claro, yo no sé si que te firmen que cuando acabe esta guerra tú sabrás. ¿No? Tú esta acábala como quieras. Y luego ya, si otra vez tuvieras guerra con Rusia, yo te ayudo. Eso es lo que viene a firmar Reino Unido, ¿eh? Así como suena. Y encima tampoco especifica si la ayuda consiste en que se van a ir allí con todo o es una ayudita militar parecida a la de ahora. O... especifica que enviará tropas. Pero no sabe cuántas, ni... en fin. E insisto, si eso, cuando termine esta guerra, si te vuelven a atacar desde Rusia, voy. Que viene a ser una línea muy parecida en realidad a lo que ocurre con la propia OTAN. La OTAN también le dice, sí, vas a entrar en la OTAN, pero cuando acabe la guerra. Europa es el único que está intentando empujar porque prácticamente no le queda otra y porque se están acogiendo a su propia idea de que esto es lo que hay. Pero Europa se ha quedado sola en el apoyo a Ucrania, eso es así. Y la visita de hoy de Sunak, bueno, pues tiene también mucho de desvío de la atención. Tiene Sunak un problema mayúsculo allí en Reino Unido. Pero bueno. Con todo y con eso, por cierto, siguen los combates entre un lado y otro. Hoy Rusia, de hecho, está defendiendo sus localidades, en particular Belgorod, ante los bombardeos de Ucrania. Los funcionarios han indicado que la idea es construir barreras defensivas en 556 paradas de autobús de la ciudad, donde ya los ataques con misiles y drones desde Ucrania pues han causado algunas víctimas mortales. Insisto, en Belgorod, que es la región más atacada por Ucrania, en respuesta a lo que recibe, a su vez, desde Rusia. Particularmente agresiva la campaña rusa en cuanto al número de misiles que envía desde que arrancó el año y que le cuesta mucho a Ucrania por antiaéreos ahora frenar. Por eso está intentando pasar como a una ofensiva, porque no tiene misiles antiaéreos, lo que tiene ahora es corto alcance, medio. A ver si llegan también los Taurus. A eso está esperando. Si me permiten, SP500, vámonos con la economía. Miren, así está el SP500 a estas horas. Fíjate, subidita
que ven el pico ese que hay ahí, ese pico está rozando los máximos históricos. Y, si me permiten, nos trasladamos hasta la pantalla grande. A estas horas estamos aquí. Fíjense qué cerquita, 4.788 puntos. ¿Va a haber un último impulso en media hora que queda más o menos y vamos a ver un cierre en máximos históricos? Pues no lo sé. ¿A qué se debe esto? Se preguntarán ustedes. Pues a varias cuestiones. La primera es que ha salido el dato de inflación al productor, el famoso IPP, en Estados Unidos. Y si ayer vimos cómo la inflación está creciendo, resulta que a los productores sí les está cayendo. El dinero que hay, que les cuesta a los productores, todo lo que tienen que comprar para después, bueno, pues mover las mercancías, realizarlas, fabricarlas y venderlas, pues es menor. ¿Qué está pasando? Pues los bonos gubernamentales se recuperan. Y los rendimientos, de hecho, de los bonos a 2 años, que creo que los podemos ver, caen ligerísimamente. Es decir, que estamos viendo cómo la curva se recoloca, cómo todo el mundo empieza a pensar que efectivamente, aquí los tienen también, el movimiento es relevante, o sea, el movimiento lo pueden ver. ¿Por qué se va recolocando esa curva entre el 2 y el 10 años? Porque empieza a pensarse que efectivamente puede haber una recesión, pero que va a pasar suave, pero sí la hay, ¿vale? Que esto era algo que dudábamos. Es decir, ¿la va a haber o no? Porque si no la hay y encima está subiendo la inflación, no se van a mover los tipos de interés. Pero parece que sí la hay y parece que no vemos recesión. O que va a ser, o sea, que sí la vemos, pero que va a ser leve, ¿no? Hablo de Estados Unidos, ¿eh? En Europa ya veremos, que es harina de otro costal. Pero a esto hay que juntarle algunos datos. El mercado ya está descontando, claro, le parece fantasía que haya recesión leve y que caiga la inflación, es fantasía, porque eso es que efectivamente volvemos al escenario que manejábamos antes de cerrar 2023, que es, van a bajar los tipos de interés prontito. De hecho, el primero en sacar el análisis y decir, oye, ya es Barclays. Barclays ha dicho, o Barclays, ha dicho que lo había movido hasta junio, el enfoque en el que iban a empezar a bajar los tipos de interés en Estados Unidos, que por cierto, Barkin y algún otro miembro de la Reserva Federal dice que va a ser el tercer trimestre. Bueno, pues lo que ha hecho la entidad es mover su predicción de junio a marzo. Es decir, que vuelven a ese punto en el que prácticamente en nada volvemos a bajar tipos. Bueno, vemos por fin la bajada en los tipos de interés. ¿Y qué pasa con esto? ¿A qué le da la razón a todo este movimiento? ¿Y a que el SP500 esté volando? Lo que están haciendo los bancos. Lo que están haciendo los bancos. Estamos hablando, por ejemplo, hoy han ido publicando resultados muchos de ellos. Son resultados, bueno, particularmente buenos, los del 23, pero la gente se está fijando en el final. Es decir, ¿dónde hay que mirar? Pues, ¿qué es lo que estaba pasando? Hay una desaceleración en el ritmo al que crece el beneficio en la banca. Desaceleración importante que viene acompañada de despidos. Vamos por partes, que se va a entender bien. Citigroup dice que en el medio plazo va a despedir a 20.000 personas, que el último trimestre fue el peor en 15 años. Pérdida trimestral incluso de 1.800 millones de dólares tras los costes de reorganización, la retirada de Rusia y la devaluación del peso argentino. Para esta semana va a asumir, ha anunciado esta semana que va a asumir 4.000 millones de dólares además en cargos y gastos en el próximo trimestre. Bank of New York Mellon. Se reduce sus ganancias casi a la mitad en el último trimestre. Insisto, eran resultados que iban bien y que en el último trimestre han dado la vuelta en muchos puntos. En el cuarto trimestre, reducidas las ganancias casi a la mitad. ¿Por qué? 900 millones de dólares en rebajas de inversiones, litigios, costes relacionados con la famosa evaluación de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FEDIC, que es esa película buena que se inventó la Reserva Federal junto al gobierno de Biden para rescatar a la banca mediana, ¿se acuerdan? Que dijo, no, al contribuyente no le va a costar dinero, y al contribuyente le costó una pasta. Pero se dijo, para rellenar este fondo, que lo hagan ahora los bancos. Y les está costando dinero. Bank of America, las ganancias en el último trimestre, casi un 60% han caído. Respecto, ojo, no a cómo venía, sino al propio 2022, o sea, en comparables. Claro, ya han recogido el beneficio de la subida de tipos de interés y ahora empieza a venir un escenario negativo para la banca. Wells Fargo sí que ha reportado unas ganancias decentes y JP Morgan es el único que ha hecho récord en sus beneficios en el año. Con todo esto sobre la mesa y más allá de ese punto de JP Morgan,
La realidad es que la banca nota que ha llegado el final de algo. Que efectivamente los tipos ya le han dado lo que le podían dar, ahora hay que buscar beneficios en otros puntos, que el SP500, esto es JP Morgan, por cierto, que ha tenido un subidón al calor de la publicación y luego se ha restablecido, como están viendo. Pero me gustaría mirar al SP, donde todo vuela. Y entonces JP Morgan y todo el mundo lo que estáis buscando, por cierto, ahora se recoloca ahí, lo que estáis buscando, esto, que los activos suban y suban y suban y suban. Los activos han subido muchísimo, insisto, casi en récord histórico, con unos tipos de interés en máximos de 22 años. Y ante eso, el escenario que ahora maneja la banca para el 24 es, va a ir mal, sobre todo porque no va a ir mejor. No porque tenga que ser una catástrofe económica, sino porque a ver cómo hacemos para que vaya mejor. Porque es difícil que los activos sigan subiendo y desde luego no van a subir más los tipos de interés para que hagamos dinero con ello. Claro, con ese escenario sobre la mesa, insisto, ocurre que empiezan a dar predicciones un poco en negativo. Y eso también se lo toma el mercado como un, oye, pues no será tan malo, porque eso supone bajada de tipos de interés. Y entonces volvemos a hacer girar la rueda ahora con el mecanismo contrario. Si los han subido porque la economía iba muy bien, y cuando los bajen porque va mal la economía, pero oye, bajan los tipos. Y entonces esa es la idea. Solo que esto, de verdad, o sea, yo no digo que haya que pensar ya que se va a caer, porque esto lo decimos siempre, ¿para qué ir contra la tendencia? No tiene sentido. Pero que es imposible que el ciclo sea eterno, eso es otro hecho. Y esto está, insisto, ahora pasando en un mercado que está en sus máximos históricos. Y si me permiten, dos asuntos que tienen que ver con España, de alguna manera. Por un lado, ha vuelto a subir el salario mínimo interprofesional, lo ha hecho ya un 54% desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en el 18. Un 54% el SMI, que puede ser algo muy positivo, desde luego, para que cobre el salario mínimo interprofesional, o que puede ser algo que ha afectado también a la riqueza del resto de familias. Tiene muchas lecturas y no voy a entrar en ellas. Lo que quiero es analizar un punto concreto. El SMI se acostumbraba a pactar entre sindicatos, gobierno y patronal, que es empresarios, ¿no? Más allá de que los sindicatos cada vez representan a menos gente y la patronal cada vez representa a menos empresas. Y no les quiero decir ya si el gobierno representa o no a España. Pero no voy a entrar ahí, de verdad. El caso es que se solía hacer con esos tres actores. Ahora, particularmente, pacta gobierno y sindicatos y se lo dan de comer a los empresarios. Eso está empezando a pasar. Vamos, está pasando. Bruselas, Europa, que es quien gobierna en realidad en los distintos países de Europa, más allá de lo que le guste a algunos políticos, aquí y en todas partes, está preparando una normativa, y la va a sacar casi ya, sobre el tema del SMI. Una normativa que va a haber que transponer de forma obligatoria en los países. Por eso les digo que tú gobiernas hasta donde te dejan. ¿Por qué? Porque cree Bruselas que esto de subir el salario mínimo interprofesional, según el arbitrio político, pues no puede ser. O sea, tiene que tener unos criterios económicos. Que suba el SMI, fantástico, pero con unos criterios económicos. De hecho, todo a lo largo de este año, vamos a ver qué pasa, porque, insisto, se tiene que transponer obligatoriamente este año una directiva europea que entre los objetivos lo que dice es, uno, que hay que evitar la arbitrariedad política y dos, que la reforma debe ser pactada conforme a una serie de estándares comprensibles, comunes y legibles para toda la comunidad europea. Es decir, que tú puedes tener una lectura, esto ocurre con el paro, no todos los países miden el paro igual, pero a Eurostat sí le tiene que valer tu métrica, tiene que tener un sentido lógico. Y entonces, eso se lo tiene que currar el gobierno de Sánchez a lo largo de este año porque es obligatorio que lo ponga. Y de ahí que pacte la subida salarial ya y no espere más. De hecho, espérense que no haya otra antes de que terminen de transponer esta medida en la ley española. Porque eso va a impedir que tú puedas decir el SMI sube esto porque lo digo yo. Que es lo que actualmente está pasando. Te juntas con los sindicatos y sube un 5. Es que la patronal quería un 3, un 5. Pero y la patronal no se ha sentado a negociar. Quiero decir, no porque no quieran, es que se ha pactado por otro lado y lo que les digo. Aquí tienen ustedes sus lentejas y es lo que hay, a comer. Insisto, esto es uno de los asuntos en España. El otro es una curiosidad, una perla. Y es que también desde Europa, desde Bruselas, se ha sacado de la agenda, fíjense, ha sido dejar la presidencia de turno España en la Unión Europea
y el asunto del catalán, que iba a ser lengua oficial en Europa, etcétera, se ha quitado de la agenda. Ya no lo maneja Europa. Este es el nivel un poco de los políticos para lo bueno, para lo malo, para lo uno y para lo otro, ustedes con sus propias conclusiones. Si les parece, hacemos una pausa de 2 minutos y echamos un vistazo también a Ecuador, donde no crean que ha terminado lo que empezó esta semana. Continúa la guerra contra las bandas y ojo, porque el señor Noboa cada vez quiere parecerse más a Bukele de El Salvador. No sé si eso tiene sentido o no, pero lo vamos a analizar desde allí en 2 minutos.